Hoy vamos a estudiar acerca del primer capítulo de Apocalipsis. A mí me fascina el libro de Apocalipsis, es quizás uno de mis libros, no voy a decir el favorito, porque mis dos favoritos son Hebreos y Romanos. Esos son mis libros favoritos. Pero me fascina estudiar Apocalipsis y Daniel por pues tanto conocimiento que hay ahí, así que yo espero que vamos a aprender mucho. En el grupo pasado que estuvieron estudiando, yo les decía a los amigos, hermanos, que lo más importante para mí, que me fascina, por lo cual yo pienso que es bueno que estudiemos el libro de Apocalipsis, es porque la mayoría de personas no saben a dónde estamos en el libro de Apocalipsis, en qué momento estamos en este preciso momento. Y eso es importante saber, porque así entonces sabemos cómo vamos avanzando en la historia y qué tan pronto está Jesús. Es como cuando vamos en una carrera y digamos que la carrera va a ser de 10 millas. Y cuando ya vemos la milla número 3, decimos, ay, pues ya me faltan 7. Cuando llegamos a la número 5, decimos, pues ya me faltan 5 y así. Entonces, eso es lo que nos da el libro de Apocalipsis. La pauta para saber a dónde estamos y qué tan pronto falta para el tiempo para que Jesús regrese. Así que a mí me fascina el estudio de Apocalipsis y Daniel. Hay mucha revelación, muchas cosas que saber. El libro de Apocalipsis es un libro profético por excelencia, junto con el libro de Daniel. Fue escrito por Juan, ¿verdad? El revelador, aunque el creador del libro realmente no fue Juan, sino que él nada más la mano que escribió, sino que el Espíritu Santo. Y ya vamos a ver en el proceso cómo fue que Dios lo hizo para que llegara hasta nosotros el libro de Apocalipsis. También puedo decirles que entre Daniel y Juan hubieron aproximadamente unos 600 años de diferencia, así que no se conoció uno con el otro y sin embargo las profecías pues son paralelas. También podemos ver aquí en el libro, ¿verdad? De Apocalipsis, comienza bueno, como toda la palabra de Dios, nosotros no sabríamos nada de Dios a menos que Dios nos hubiera revelado. O sea que lo que sabemos de Dios es simple y sencillamente porque Dios quiso revelarse a nosotros. Si no, nosotros estaríamos quizás como los animalitos, o si no, quizás como los nativos de antes que ellos adoraban pues el sol, la luna, las estrellas y la serpiente y en fin, todo. En Egipto, las ranas, todo eso, ¿verdad? Ustedes recuerdan que las plagas que cayeron en Egipto, Dios estaba atacando a los dioses de ellos. O sea que ellos adoraban todo ese tipo de animales. Y ahora sí, aquí estamos. Dijimos que el autor es el apóstol Juan, pero realmente el verdadero autor es el Espíritu Santo y ya vamos a ver el proceso, cómo es que lo dio. La fecha en que se cree que se escribió fue más aproximadamente entre el año 90 y el 95 después de Cristo, aunque hay otros teólogos y personas que hacen estudios que creen que se escribió entre el año 69 y el 79. Yo les doy la información que hay porque ni ustedes ni yo sabemos exactamente cuándo se escribió, pero lo que los estudiosos han descubierto comparando manuscritos y diferentes datos históricos llegan a esta conclusión. El lugar pues es la isla de Patmos, que se encuentra en el mar Mediterráneo, y como les decía antes, este es un libro profético y tiene varias características, pero quizás una de las más conocidas por todos es el uso del número 7, y lo vamos a ver a través, podríamos decir, de casi todos los capítulos, donde encontramos, ¿verdad? 7 candeleros, 7 estrellas, 7 plagas, 7 sellos, 7, de todo hay 7, ¿verdad? 7 trompetas, etcétera, etcétera. La interpretación, la historia, vamos a ver nosotros que la interpretación del libro en algunas oportunidades va a ser preterista, o sea que se aplica al pasado. En otras ocasiones es historista, son datos históricos, y en una gran parte va a ser futurística, porque nosotros todavía estamos esperando algunos acontecimientos de los cuales todavía no se han llevado a cabo.
como es la abominación desoladora, el 666 y todas esas cosas que nosotros sabemos que está por venir, ¿verdad? La imagen de la bestia, en fin. El esquema más o menos de este capítulo en particular, lo demás era para toda la epístola, pero en este capítulo número 1 vamos a tener la introducción que va a ser entre el versículo 1 al 8, luego vamos a tener el prólogo que va a estar en el versículo 3 y el cuerpo del 9 al 20. Muy bien, el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como ustedes pueden ver, en primer lugar dice la revelación, o sea que cuando algo está velado, está escondido, pero ahora ya no está velado, ahora está revelado. El Señor nos va a hacer saber muchas cosas que antes estaban escondidas, pero que ahora el Señor decide revelárselas al pueblo, porque es tiempo que el pueblo de Dios, es tiempo que los hijos de Dios conozcan estas cosas para que puedan saber a dónde estamos en la historia y qué tan pronto está Jesús por venir y qué cosas tenemos que hacer para que estemos preparados realmente. Así que el mismo también allí en el capítulo 22 y versículo 10, también nosotros vemos que ahí se nos dice también que ya este no es un libro cerrado, sino que es un libro abierto. El proceso de esta revelación nace en Dios, nuestro Padre. Se lo entrega a Jesucristo. Acuérdense que en todo lo que sucede en la historia del hombre, el que está encargado de nuestra salvación es Jesucristo. Así que Dios, así como por ejemplo en una iglesia, un pastor primero consulta a los ancianos para después, digamos, al comité y después a toda la iglesia, pues de igual manera Dios tiene un orden. Y Dios el Padre primero consulta con Jesucristo, porque Jesucristo va a ser el encargado de transmitirnos la información. Jesucristo es el encargado de todo en la raza humana. La salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia de quien habla es de Jesucristo, porque Él es el que se nos ha dado a nosotros. Por eso en el libro de Daniel dice, hablando de Miguel, dice el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. ¿Por qué? Porque a él es el encargado de nosotros. Así que entonces Dios se la da a Jesucristo, Jesucristo se la entrega al ángel. El ángel se la da a Juan. Juan la lleva a la iglesia y la iglesia ahora tiene que proclamarla en todo el mundo. Ese es el proceso. Así que vemos nosotros, ¿verdad?, que esta revelación preciosa, lo que el Señor nos está revelando es el plan de salvación y el futuro y cuánto falta para la venida de Jesús. Lo vamos a ver a través, por ejemplo, cuando hablamos los sellos, vamos a ver a dónde estamos en el tiempo de la historia ahorita, ¿verdad? Entonces dice, porque Él iba a manifestar a sus siervos, el mensaje es para la iglesia. No es para el que no sabe nada, no, es para usted y para mí si somos miembros de la iglesia de Dios. Si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces el mensaje es para usted. Entonces Él va dado a sus siervos, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, dice, por medio del ángel y se la da a Juan. Muy bien. Entonces el versículo dice, está hablando de Juan, de quien viene hablando, porque dice se la dio a Juan. ¿Y qué es lo que hace Juan? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vean que Juan es un ejemplo para nosotros. Él testificaba, dice que ha dado testimonio. Todo verdadero cristiano nace en el reino de Dios como un misionero. Juan era misionero. Juan llevó la palabra de Dios por todos lados. Y nosotros, si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, nosotros tenemos que estar testificando de Cristo. Todo lo que aprendemos debemos compartirlo. Debiera de ser el anhelo de nuestra vida,
Debiéramos de preocuparnos cuando no tenemos a alguien con quien compartir. Si no tenemos un estudio bíblico que dar durante la semana, debiéramos estar de rodillas, Señor, úsame. Y si yo no puedo ahorita, quizás tú crees que yo no soy digno, que yo ahorita no me puedes usar así como estoy. Entonces, Señor, límpiame, perdóname, busca dentro de mí, como dijo David, para ver si hay un estorbo. Porque a veces el Señor no nos puede usar porque tenemos pecado en nuestra vida, porque quizás todavía no hemos perdonado a fulano o a mengano, o estamos enojados con menganito. Entonces debemos de limpiar, que nuestro vaso esté limpio para que el Señor nos pueda usar. Así que Juan, él había dado testimonio de la palabra de Dios. Y esto es importante, de la palabra de Dios. Cada vez que yo voy a dar un estudio bíblico, cuando comienzo un estudio bíblico, yo les digo a los alumnos, lo que yo diga, que por aquí les entre y por aquí les salga. Pero cuando usted lo leyó en la palabra de Dios, eso guárdelo. Eso que se le quede y póngalo en práctica, porque eso es una joya, es un tesoro. Y Juan había dado testimonio de la palabra de Dios. Y como él había estado con Jesús, pues él la, podríamos decir, de primera mano la daba, ¿verdad? Y dice, y del testimonio de Jesucristo. Estábamos hablando ahorita, ¿verdad?, acerca del testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos, capítulo 19, versículo 10, sabemos nosotros que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Aquí ven ustedes, está la Biblia, está el espíritu de profecía. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En una ocasión le preguntaba a una persona yo y le decía, ¿usted sabe lo que es el testimonio de Cristo, de Jesucristo? Y cada quien me da su opinión. Le digo, vamos a la palabra de Dios que nos conteste ella. Veamos qué es el testimonio de Jesucristo. Y llegamos ahí, ¿verdad? Cuando pues Juan se arrodilla delante del ángel y el ángel le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, ¿verdad? Sino que adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo, dice, es el espíritu de profecía. Es el Espíritu Santo que inspira al profeta, que le da visiones al profeta para que el profeta escriba. Así que Juan era profeta. Y se supone que el pueblo de Dios tiene que ser profeta también. Usted debiera de recibir espíritu de profecía. Dios el espíritu de profecía también. Así que, y dice, y de todas las cosas que ha visto. ¿Y quién mejor que Juan? Porque Juan había estado hasta recostado en el pecho de Jesús. Así que él podía decir todas las cosas que había visto porque había estado en compañía de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado quiere decir feliz, una persona feliz, dichosa. Y ustedes y yo tenemos ahora la dicha de estudiar este libro. Debemos darle gracias a Dios porque nos permite abrir su palabra. Y luego dice, y los que leen y los que oyen. Porque saben una cosa, que leer es bueno, pero cuando también la oímos se nos graba más. Hay un porcentaje de lo que nosotros aprendemos leyendo. Pero cuando aquello lo leímos y después lo oímos, se nos hacen surcos en el cerebro, se nos guardan ahí, ya no los olvidamos. Así como cuando usted se aprende las tablas de multiplicar, usted ya no piensa cuando dice 4 por 4, 16, ya no piensa, ya está ahí, ya está grabado. Pues eso es lo que nosotros debiéramos hacer, no solamente leer, oír, pero también guardar. Guardar, usted guarda lo que tiene valor, no guarda la basura la bota. Guarda las cosas que están escritas porque el tiempo está cerca. Es importante que lo que hemos leído, lo que hemos oído, al guardarlo significa ponerlo en práctica. Ya es parte de mi vida. Cuando yo conocí por primera vez que era malo comer puerco, que Dios decía que no debiéramos de comerlo, eso yo lo leí y lo oí y lo guardé. Y a partir de entonces jamás comí un pedacito de puerco porque yo sabía que a Dios no le agradaba. Muy bien. Entonces dice, porque el tiempo está cerca.
No perdamos el tiempo en tonterías hoy en día, hermanos. Miren, vivimos en un mundo que nos está gritando, pero nos está gritando increíblemente diciéndonos, ¿verdad?, que Jesús viene pronto, que pronto va a estar a las puertas. No es tiempo que perder. El tiempo de la venida de Jesús está cerca. Versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Muy bien. Ahí tienen ustedes un pequeño mapa para que vean más o menos cómo estaban repartidas las 7 iglesias, a las cuales ahora Juan tiene que escribir y tiene que mandarles este mensaje, ¿verdad? Eso es lo que el Señor le dijo. Escribe, mándale este mensaje a las iglesias. Y dice, del que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es Él? Ese es nuestro Padre Celestial. Luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ustedes se van a dar cuenta que siempre la divinidad, no la Trinidad, porque nosotros no creemos en la Trinidad, la divinidad que está formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son en conjunto trabajando, así como desde el principio estaba el Hijo Dios, ¿verdad? Sea la luz, y el Espíritu Santo estaba por sobre las aguas, etcétera. Y Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo y que nada de lo que se hizo sin el verbo. Así los 3 siempre están trabajando juntos en el asunto de la salvación del hombre. Así que primero dice, del que es, que era y que ha de venir, el eterno, nuestro Padre Celestial, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, nosotros sabemos que no hay 7 espíritus, que lo que hay es un espíritu. Pero cuando nosotros vemos que dice los 7 espíritus, lo que nos está diciendo es la plenitud del espíritu. Y lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2, ¿verdad? Creo que lo tengo un poquito más adelante, así que no lo voy a leer en este momento, pero creo que lo tengo más adelante. Y si no, bueno, leámoslo, no importa que lo volvamos a leer. Isaías capítulo 11, vamos a ir allá. No vaya a ser que después se me olvide. Isaías capítulo 11 nos habla ahí del Espíritu Santo y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Vean ustedes, vayan contándolo. Espíritu de Jehová, número 1. Espíritu de sabiduría, número 2. Espíritu de inteligencia, número 3. Espíritu de consejo, número 4. Espíritu de poder, número 5. Espíritu de conocimiento, número 6. Y de temor de Jehová, número 7. Ahí tienen ustedes la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego ya vimos al Padre y al Espíritu, y también dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos acá que los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad, está trabajando por usted y por mí, por nuestra salvación y para revelarnos todas las cosas que han de suceder pronto. Y le llama a Jesús, a Jesucristo, fiel, porque Jesús no miente, no es hombre para que mienta. Le llama primogénito, no porque sea el primero que ha nacido, el primero que nació fue Adán. Pero primogénito quiere decir un título de autoridad, el que manda. Y en la misma Biblia nosotros podemos ver que no siempre los que nacieron primero se les llama primogénitos. El mismo Judá no fue el primero en nacer, y sin embargo, él es el primogénito porque de él nace Jesús, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en el caso de Saúl y Jacob. Primero nace Esaú y Jacob. Sin embargo, la primogenitura la recibe Jacob, ¿verdad? Aunque aparentemente él se la robó. No, él la quería y Dios se la dio porque vio el amor que tenía por la bendición que venía en ser el primogénito. Jesús es el primogénito de los muertos y no precisamente porque él es el primero que se levantó de la tumba, porque hay otros que habían muerto. Por si se acuerdan ustedes, en la época de Eliseo, dice que un hombre murió, pero cuando cayó en la fosa de Eliseo, resucitó.
de lo que está hablando es que la primacía la lleva Jesús, siempre. Él es el primero, Él es el segundo, Él es el tercero, Él es el último, Él es todo. Eso es lo que está queriendo decir, primogénito. Y luego dice, el soberano de los reyes de la tierra. Jesús está en control de todo. Y aunque vemos pandemia por aquí, incendios por allá, inundaciones por aquí, muertes y matazones y tantas cosas, pero Jesús todavía está en control de este planeta. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice, al que nos amó. Miren, yo pienso que en este planeta, humanamente hablando, quien más nos ama, podemos decir, a nuestra mamá o nuestro papá, o los dos, ¿verdad? Los que más nos aman, nos dan de comer, nos cuidan, nos bañan, nos enseñan, etcétera, etcétera, hasta que crecemos y tomamos nuestro camino. Pero aún a pesar del amor tan grande, porque Jesús mismo dice, mira, aunque ella se olvidara, dice Jesús, yo no me olvido de ti. Él nos ama. Ahora, nos lavó, no con agua y con jabón, nos lavó con su propia sangre, ¿verdad? De nuestros pecados. Él vino a quitarnos eso que nos separa de Dios, a reconciliarnos con Dios. Vino a salvarnos. Versículo 6. Y dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo encontramos también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice que nosotros somos, hablando del pueblo de Dios, de los que han recibido, de los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, de ellos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y a veces algunos de nosotros no nos vemos así. A veces nos sentimos, tal vez nuestra estima propia está por el suelo. Aprenda que Jesús lo ve como ve a Jesús. Linaje escogido. Miren, no hay nadie superior que Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña de que nosotros heredamos junto con Jesús. Dios nos ve como ve a Jesús. Aprenda a verse como Dios lo ve. Real sacerdocio. Real quiere decir del rey. Una nación santa. ¿Cómo somos una nación santa? Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando nos rodeamos de Él completamente, cuando nuestro pensamiento le pertenece a Dios 24 horas, 7 días al día. Usted va manejando y usted va orando, usted va pensando en la segunda venida de Jesús. Cuando alguien lo maltrata a usted, usted dice, Señor, perdónalo, en lugar de decir, ya me la vas a pagar y vamos a ver a qué hora me desquito. No. El santo no le da oportunidad al diablo. Pueblo, dice, adquirido por Dios, no solamente nos hizo, sino que también nos ha adquirido, nos ha comprado con su propia sangre. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. En primer lugar dice que viene con las nubes. San Mateo capítulo 24, versículo 30 nos dice precisamente eso. A ver, todo el mundo usando su Biblia, Mateo capítulo 24, versículo 30, dice así. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y ahí habla de la lamentación también, ¿verdad? Y luego dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. La Biblia una y otra vez dice que Jesús va a venir con las nubes y que cuando esas nubes se acercan, vemos que es una miriada, millones y millones de ángeles que vienen a recogerlo a usted y a mí. El ángel que lo cuida a usted va a venir a recogerlo. El ángel que me cuida a mí va a venir a recogerme también. Así que vienen millones y millones. Imagínense cuánta gente ha existido a través de los siglos. Miles, hay más de 6,000 años, ¿verdad? Y dice, y todo ojo le verá. Así que nadie se lo va a contar a usted. Usted va a ver a Jesús venir en gloria y majestad. Hasta los ciegos se les van a abrir los ojos, ¿verdad? Así que
todo ojo le verá. Y luego dice un grupito ahí, y los que le traspasaron. San Marcos, capítulo 14. A ver, Mari, si me lo puedes leer. Marcos 14, 62. Y Marcia, si me puede leer después, Mateo 26, 64. Muy bien, Marcos capítulo 14, versículo 62. Vamos a ver quiénes son estos que le traspasaron. Marcos 14, 62. 14, 62 dice: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien. Vean ustedes que en el versículo anterior dice, mas él callaba, Jesús, y nada respondía. El sumo sacerdote, dice, le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahí es donde Jesús le dice, yo soy. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ven ustedes? Entonces, ellos que le traspasaron, los que lo escupieron, los que lo patearon, los que lo insultaron, los que lo crucificaron, todos ellos se van a levantar una resurrección especial para ver a Jesús venir en gloria y majestad. Ahora, si me puede leer Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. También a él, ¿verdad? El Señor le dijo ahí, versículo 64, le dijo, vas a verme venir en las nubes del cielo, ¿verdad? Otra vez al sumo sacerdote, ¿verdad? Lo vemos aquí también que el apóstol San Mateo, también el discípulo, ¿verdad? Escribió también lo mismo. Veréis ahora al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y podríamos leer muchos más versículos que nos habla precisamente de lo mismo, de que Jesús les hizo saber a estas personas que lo estaban crucificando, que el Señor había de venir. Ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23 y versículo 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito ahora el que viene en el nombre del Señor. Un buen grupo de personas se va a levantar en ese entonces para ver a Jesús. Y se imaginan ustedes qué terrible será saber que el que viene en las nubes, que tiene poder, es al que crucificaron. Qué cosa más terrible. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué dice todos los linajes? Porque de todas partes del mundo, morenitos, chinitos, blanquitos, cafecitos, del color que sean, la mayoría de personas se va a perder, desgraciadamente. Y no porque Dios quiera que se pierdan, sino porque la mayoría de personas no aceptan a Jesús. Así que usted no se sienta mal cuando alguien le dice a usted, no, yo no quiero saber nada de Biblia. No, eso no es para mí. Porque el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que hay unos que son ovejas y otros que no. Desde allá del jardín del Edén, el Señor dijo que iban a haber dos grupos, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Así que eso se cumple a través del tiempo, ¿verdad? El versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta expresión de alfa y omega aparece 3 veces en la Biblia y siempre se refiere a nuestro Dios Todopoderoso. Y lo encontramos, este es el primer versículo, también lo encontramos en Apocalipsis 21:6 y también en Apocalipsis 22:13. Siempre dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Por qué? Porque la alfa es como la letra A del alfabeto griego y la omega es como la letra Z de nuestro abecedario. Así que lo que Jesús está diciendo es, desde aquí hasta allá, no hay nadie más que yo.
Eso es lo que está diciendo, desde el principio hasta el fin, yo soy. Por eso Jesús decía siempre, yo soy, ¿verdad? Cuando estaba allá con Moisés. O sea que no hay nada fuera de Dios. Él es el todo. Él es el que lo llena todo con su presencia. Bueno, dice que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, ¿verdad? Pero también dice que Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y luego dice que ha de venir y es el Todopoderoso. A nosotros nos debe de dar alegría saber que hemos aceptado al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? Él es el único que existe en tiempo indefinido y tiempo indefinido. ¿Saben? Nuestro Dios vive en el presente, en el pasado, en el futuro, porque Él lo llena todo con su presencia. Y eso lo dice el Salmo 90, versículo 2. En Isaías 44:6 encontramos otro versículo muy hermoso que dice, Jehová dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Jehová destaca que Él es el único Dios eterno y verdadero. También lo encontramos en Deuteronomio, lo encontramos por todas partes en la Biblia. Por lo tanto, cuando hablamos del primero y del último, se refiere a lo mismo, al alfa y la omega, que Dios lo llena todo con su presencia. Él es todo. Juan dice, versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos. Ahí pueden ustedes ver el mapa donde está la isla de Patmos, una islita que apenas se ve. Era en aquel entonces, era una prisión, porque pues nadie podía salir de ahí, se lo comían los tiburones, ¿verdad? Entonces, ahí estaba él, pero ¿por qué? Dice, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Otra vez, la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, qué importante, ¿verdad? ¿Saben? Aquí también este versículo nos habla de tribulación y nos habla de paciencia. Miren, si a ustedes les toca pasar momentos difíciles predicando la palabra, no se desalienten. Es que eso es parte del paquete. El Señor permite en algún momento que seamos atribulados para probar cómo está nuestro carácter, para saber qué hay dentro de nuestro corazón. No es porque Él nos haya abandonado, no es porque Él se ha olvidado de nosotros, no, porque quiere arreglar algo que está mal dentro de nosotros, sino que con paciencia debemos decirle al Señor, Señor, yo no sé por qué estoy pasando por esta prueba, pero tú sabrás. Algo tienes que arreglar en mí, haz que sea posible, Señor, y que yo de aquí salga victorioso, ¿verdad? Así que la causa por la que estaba Juan ahí era por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y eso nosotros lo vamos a pasar todos. Yo he pasado por experiencias predicando la palabra de Dios, cosas que se dicen o cosas que se hacen, que yo no sé si con intención o sin intención, pero lo lastiman a uno, le hacen pasar momentos difíciles. Es parte del paquete, no se le olvide. Al final de cuentas, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, Él dijo, bienaventurados los que sufren, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando os persiguen, cuando hablan todas mentiras de ustedes, dice, ¿verdad? Porque vuestra remuneración es grande en el reino de los cielos. Así que no debemos de desalentarnos porque quizás alguien nos quiera hacer daño o porque predica la palabra o porque se burlan de nosotros o porque, en fin, nos rechazan. No se preocupe porque el Espíritu Santo está con usted, Dios está con usted. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Como adventistas nosotros sabemos que el día del Señor es el sábado. Y en toda la Biblia no hay otro día del Señor más que el sábado. Porque al domingo se le llama primer día de la semana. No se le llama el séptimo día, se le llama primer día de la semana. Así que dice él, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En 1 Tesalonicenses capítulo 4:16, nosotros conocemos muy bien ese versículo que dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad?
y luego pues los demás. O sea que entonces vemos nosotros que esa trompeta de Dios, cuando él dice, yo estaba en el Señor, detrás de mí oí una gran voz como de trompeta, la voz que estaba escuchando era la voz de Jesús. Eso es lo que nos está aclarando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, 11 dice, que decía, vamos a ver lo que decía esa voz que le hablaba a Juan. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, ya hablamos de eso. Escribe en un libro lo que es y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí da la lista de las 7 iglesias, ¿verdad? La orden de Dios fue que él lo escribiera y lo mandara a las 7 iglesias. Y Juan fue fiel. Ahora, nosotros tenemos un mensaje que llevar también. Y no solo a nuestra iglesia, sino que a nuestro vecindario y a nuestros amigos y a nuestra familia. Y el Señor también nos da la orden a nosotros, porque allá en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Él nos dijo a nosotros ir, predicar este evangelio. Y lo debemos de llevar a todas partes, dice, a todo el mundo. Y como no podemos ir a todo el mundo, pues lo lógico es el mundito en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Así que dice que él siguió escuchando la voz y él se volvió para ver la voz que hablaba. Y dice que vuelto vio 7 candeleros de oro. Ahí ahí mismo en Apocalipsis, en el mismo capítulo, al final de este capítulo, nos dice qué significan los candeleros. Dice ahí que los candeleros son 7 iglesias. 7 iglesias. ¿Por qué candelero? Porque se acuerdan ustedes que Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vean qué importante es nuestra presencia en este mundo. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Tenemos una misión y debemos de hacer que nuestra luz brille en todas partes donde estemos. ¿De qué sirve una lámpara si usted no la puede encender? Imagínese que se va la luz y usted tiene una lámpara y la enciende y no enciende. ¿De qué sirve? De nada. Y como él dijo también, la sal de la tierra, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de candeleros, de luces en la iglesia. Entonces dice que cuando él se volvió y para ver la voz que hablaba, dice que vio 7 candeleros de oro. Y esos candeleros, dice el capítulo 1, versículo 20, que representan a las 7 iglesias. Quiere decir que Jesús está en la iglesia. El propósito de él, miren lo que dice el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, o sea, de la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre. Marcos es quien le llama Hijo del Hombre en la palabra de Dios. Unos le llaman Jesús, otros le llaman el Cristo, ¿verdad? Pero Marcos le llama a Jesús, le llama Hijo del Hombre. Así que Jesús, la visión que Juan está viendo, nos está diciendo que Jesús está en medio de su iglesia. Bien, cuando nosotros vamos a adorar a Dios, ahí está Dios, y ahí está el Espíritu Santo, y ahí están los ángeles. Así que esta es una visión que él tiene, ve la iglesia, y Jesús está en medio de la iglesia. Dice que llevaba una ropa que llevaba hasta los pies, y estaba ceñido, dice, en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué se ve Jesús así? Porque él está en una luz inaccesible. Y si usted ve una luz fuerte, bueno, imagínense que ni siquiera podemos ver el sol cuando está en su esplendor. No lo podemos ver porque es demasiado fuerte para nosotros. Pero sin embargo, nosotros solo vemos un resplandor, no vemos los detalles del sol. Pues Jesús dice su cabeza, sus cabellos blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Él está en un fuego consumidor. Y sus pies, dice, semejantes al bronce bruñido. El bronce es como dorado, ¿verdad? Como brilla. Y dice refulgente como un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Saben que yo he estado en muchas fuentes de aguas. En una ocasión estuve en las cataratas del Niágara. En otra ocasión estuve en una catarata que se encuentra en un cañón ya en el parque de Yellowstone, en Wyoming.
Y he estado en otras cataratas en el estado de Tennessee. Y miren, yo les digo una cosa, por ejemplo, la catarata que está en Wyoming, en el parque Yellowstone, usted cuando está cerca de esa catarata, usted siente pero hasta miedo. Usted siente que el pecho, como que el pecho se le va a abrir, porque es tan potente esa catarata que usted siente como que se lo va a llevar a usted de encuentro, porque uno la puede ver bien de cerca. Y el ruido que hace cuando esa agua cae, yo solo eso me imagino cuando escucho esto, su voz como estruendo de muchas aguas, tiembla cuando Dios habla. Y la palabra de Dios eso nos dice en Éxodo y en Levítico y en Números, que cuando Dios se aparecía, dice que todo temblaba, resonaba, ¿verdad? Porque es nuestro Dios todopoderoso. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Y ahí en el capítulo 1, versículo 20, que va a ser nuestro último versículo, también dice que las 7 estrellas son 7 ángeles. Pero también en Daniel capítulo 12, versículo 3, nos dice que también las estrellas representan a los hijos de Dios. Porque dice, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, versículo 3, y dice, y que los que enseñan a la justicia a muchos resplandecerán como las estrellas, dice, a perpetua eternidad, ¿verdad? Entonces, las estrellas representan a ángeles y también pueden representar a hijos de Dios, porque todos son mensajeros, ¿verdad? De su boca, dice, salía una espada aguda de 2 filos. Nosotros sabemos por Efesios 6:17 que la espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y que penetra, dice, hasta lo más profundo del corazón. Yo he visto personas transformadas, cambiadas, personas que quizás eran borrachitos, que quedaban hasta tirados en la calle, transformados para Jesús, completamente cambiados. He visto personas drogadictas que se han completamente cambiado. En una ocasión me tocó ver a un homosexual que había sido homosexual toda su vida, pero cuando aceptó a Jesús y estudió la palabra de Dios, hubo un cambio tremendo que llamó a toda su familia y les dijo, todo el tiempo, toda la vida he sido vergüenza para ustedes. Pero de ahora en adelante quiero decirles que yo le pertenezco a Cristo Jesús y quiero que ustedes conozcan quién es Jesús. Fue un testimonio increíble, increíble. Esa palabra penetra hasta lo más profundo del corazón. Y dice que, porque está describiendo a Jesús cuando está diciendo todo esto, Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos y su rostro como el sol. Nosotros sabemos que el sol de justicia es Cristo Jesús, que cuando resplandece, dice, en toda su fuerza, ¿verdad? Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿verdad? Ahí vimos a Jesús glorificado. Y ese mismo Jesús que vieron ahí, Juan, Santiago y Mateo, ellos son los que, Pedro, Juan y Santiago, ellos fueron los 3 que estuvieron en la transfiguración. Ahí se transformó Jesús porque lo vieron glorificado, ¿verdad? 17, cuando le vi, porque después, acuérdense, le había oído una voz, se volvió, y esa es la descripción que da de Jesús. Y cuando le vi, dice, caí muerto a sus pies. Yo me imagino, mire, yo no sé, pero yo les digo una cosa, que si a mí se me apareciera de repente un ángel aquí delante de mí, a mí me da un ataque al corazón, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a ver seres especiales. Así que cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y otra vez, ¿verdad? Igual que el alfa y la omega. El Señor dice que no tengamos miedo, tengamos valor, hermanos. El Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, los ángeles están con nosotros. Todo el mundo santo está del lado de los hijos de Dios. 18. Y el que vivo y estuve muerto, todos sabemos que Jesús resucitó, que su tumba está vacía. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Y dice algo tan hermoso que yo no sé si alguna vez usted ha perdido un ser querido, pero yo he perdido varios seres queridos. Ahora con la pandemia, hace unos 3 meses atrás, perdí a uno de mis hermanos. Hace un año perdí a mi madre y perdí al amor de mi vida también. Así que yo sé lo que es pasar por ese dolor tan grande. Pero el Señor dice una promesa, una esperanza. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él la conquistó. Y por eso tenemos la esperanza que nuestros seres queridos que están dormidos, un día los vamos a volver a ver. Que solo hemos dicho un hasta luego, pero pronto nos encontraremos con ellos. 19. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son, y las que han de ser después de estas. ¿Por qué dice has visto, son y has de ser? Porque hay algunas que ya sabemos lo que es. Ya lo vimos pasar. Ya hemos visto ciertas profecías cumplirse. Cuando abramos, por ejemplo, los sellos, cuando vayamos a las trompetas y todo eso, vamos a ir entendiendo más. Y dice, pero también las que han de ser después de estas. Porque hay algunas que todavía no hemos visto, pero después todavía vamos a ver otras cuando ya Jesús venga por segunda vez, cuando estemos en el milenio y después del milenio. Así que toda esa orden se le dio a Juan. Versículo 20, este es el final del capítulo, dice, y aquí nos da, como se usan figuras, aquí nos da el misterio de las figuras, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los candeleros son las 7 iglesias, que es lo que estuvimos estudiando. Muy bien, entonces hemos terminado. Voy a pedirles a todos que inclinemos nuestros rostros, voy a hacer una oración. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, infinitas, por tu palabra hermosa y bella, Señor, porque ella sola se contesta, porque ella sola se interpreta. Gracias por cada alumno, Señor, por hablarnos a nuestro corazón. Este libro, Señor, este capítulo realmente nos habla solamente de Jesús. Jesús como nuestro Salvador, como el que está entre su iglesia, como el que está en control, Señor, de todo lo que sucede en este mundo, como el que revela, como el que nos ha limpiado y nos ha lavado, como el que viene en gloria y majestad, como el resucitado, Señor, como el primogénito, como el alfa, la omega, el principio, el fin. Todo el capítulo, Señor, es una muestra de quién es Jesús, el Todopoderoso, el Shaddai. Gracias, Padre, por este mensaje. Permítenos, si es tu voluntad, el próximo jueves estar aquí, Señor, para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Buenas noches para todos. Amén. Amén. Señor les bendiga. Buenas noches.